A lo largo de la Biblia, encontramos numerosos ejemplos en los que Dios utiliza señales para comunicarse con la humanidad. Estas señales van desde fenómenos naturales hasta actos milagrosos y sirven para guiar, advertir o inspirar a su pueblo. Uno de los ejemplos más conocidos de una señal divina es el arco iris que Dios mostró a Noé tras el diluvio. Después de la devastación, Dios hizo un pacto con la humanidad, prometiendo no volver a destruir la tierra con un diluvio. El arco iris fue una señal de esperanza y renovación. Dios utilizó este fenómeno natural para recordar a Noé y sus descendientes. Otro ejemplo crucial de una señal divina es la zarza ardiente que Moisés encontró en el desierto. Mientras cuidaba a sus ovejas, Moisés vio un arbusto en llamas que no se consumía. Al acercarse, escuchó la voz de Dios, quien lo llamaba para liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Este evento marcó un momento transformador en la vida de Moisés. Dios usó la zarza ardiente para captar su atención y darle una misión divina. Dios también utilizó señales poderosas para mostrar su poder a Faraón y al pueblo de Egipto. Las 10 plagas que cayeron sobre Egipto no solo fueron castigos, sino también señales de la soberanía de Dios sobre la creación. Cada plaga fue diseñada para desafiar a los dioses egipcios y demostrar la autoridad del Dios de Israel. Entre estas plagas vemos fenómenos naturales y sobrenaturales: el agua convirtiéndose en sangre, ranas invadiendo la tierra, oscuridad cubriendo Egipto por 3 días. Todas estas señales eran advertencias claras de Dios para que el faraón dejara ir a su pueblo. Cuando finalmente Faraón dejó ir a los israelitas, Dios continuó guiando a su pueblo a través del desierto utilizando señales visibles. Durante el día, una columna de nube los dirigía, y durante la noche, una columna de fuego les iluminaba el camino. Estas señales no solo les proporcionaban dirección, sino que también les aseguraban la presencia constante de Dios a lo largo de su arduo viaje hacia la tierra prometida. Quizás uno de los milagros más dramáticos que Dios utilizó como señal fue la apertura del Mar Rojo. Cuando los israelitas fueron perseguidos por el ejército de Faraón, Dios dividió el mar en 2, permitiendo que su pueblo cruzara en seco. Esta fue una señal poderosa de su protección y soberanía. Este evento no solo fue una señal de liberación para los israelitas, sino también de juicio para los egipcios, quienes fueron tragados por las aguas cuando intentaron seguirlos. Otro personaje bíblico que recibió señales fue Gedeón. Cuando Dios lo llamó para liderar a Israel contra los madianitas, Gedeón, dudoso de su capacidad, pidió una señal para confirmar la voluntad divina. Colocó un vellón de lana en el suelo y pidió a Dios que hiciera que el vellón estuviera mojado y el suelo seco al día siguiente. Y así fue. Incluso después de recibir esta señal, Gedeón pidió una segunda confirmación, invirtiendo la solicitud, que el vellón estuviera seco y el suelo mojado. Dios nuevamente le concedió la señal. Dios también mostró su provisión a través de señales en el desierto. Cuando los israelitas tuvieron hambre, Él les envió maná del cielo, un alimento milagroso que caía como rocío todas las mañanas. Esta provisión diaria era una señal continua del cuidado de Dios por su pueblo. El maná fue un recordatorio constante de que Dios estaba presente con ellos y que proveería para sus necesidades, incluso en medio de un entorno desolado. Otra señal poderosa de Dios fue la respuesta al profeta Elías en el Monte Carmelo. Después de que los profetas de Baal fallaron en hacer descender fuego sobre su altar, Elías oró a Dios, quien envió fuego del cielo que consumió no solo el sacrificio, sino también la madera, las piedras y el agua alrededor. Este milagro fue una señal clara para Israel de que el Señor es el único Dios verdadero, y resultó en la destrucción de los profetas de Baal. Cuando el rey Ezequías enfermó gravemente, Dios le dio una señal para confirmar que sería sanado. A través del profeta Isaías, Dios permitió que la sombra en el reloj solar retrocediera 10 grados como una señal de que añadiría 15 años más a la vida de Ezequías. Este milagro inusual sirvió como confirmación de la promesa de Dios y una muestra de su poder sobre el tiempo y la naturaleza. Uno de los signos más importantes y proféticos en la Biblia es la promesa de Isaías sobre el nacimiento del Mesías. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emanuel. Este fue el anuncio del Salvador que cambiaría la historia de la humanidad. El nacimiento de Jesús, anunciado por ángeles y marcado por la estrella de Belén, fue la señal definitiva de que el Mesías había llegado para cumplir las promesas de Dios. El bautismo de Jesús es un momento clave en los evangelios.
Después de que Juan el Bautista lo sumergiera en las aguas del río Jordán, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo descendió sobre Jesús en forma de paloma. Una voz desde el cielo proclamó: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». Este evento fue una señal visible para aquellos que estaban presentes de que Jesús era el Hijo de Dios. Otro evento crucial que contiene señales es la transfiguración de Jesús en el monte frente a Pedro, Santiago y Juan. Jesús se transformó ante ellos. Su rostro brillaba como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Aparecieron Moisés y Elías conversando con él, y una voz desde el cielo dijo: «Este es mi Hijo amado, escuchadle». El libro de Apocalipsis está repleto de visiones y señales que hablan sobre el final de los tiempos. Desde los 7 sellos hasta las 7 trompetas y las copas de la ira, las señales en Apocalipsis tienen el propósito de advertir a la humanidad sobre el juicio venidero y la segunda venida de Cristo. Entre las señales más notables está la del Cordero que abre los sellos, el sol oscurecido, la luna convertida en sangre y estrellas que caen del cielo. Jesús mencionó a Jonás como una señal para su generación. Al ser tragado por un gran pez durante 3 días y 3 noches, Jonás simbolizaba la muerte y resurrección de Cristo. Así como Jonás salió del vientre del pez, Jesús resucitaría de entre los muertos. Jesús utilizó la historia de Jonás para señalar su futura resurrección, que sería la señal definitiva de su identidad divina y misión salvadora para la humanidad. En el Nuevo Testamento, Jesús predice que antes de su segunda venida habrá señales en los cielos. El sol se oscurecerá y la luna no dará su luz. Las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Estas señales cósmicas preceden el regreso glorioso de Cristo. Este tipo de señales universales actúan como advertencias para que el mundo se prepare para el día del juicio y la llegada del reino de Dios. La profecía de Isaías acerca de una virgen dando a luz a un hijo es una de las señales más significativas del Antiguo Testamento. Esta señal se cumplió en el nacimiento de Jesús, quien fue llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Este nacimiento no solo fue una señal para los judíos, sino para toda la humanidad. El hecho de que Dios mismo viniera a la tierra como hombre es la mayor de todas las señales de su amor por la creación. Los milagros que Jesús realizó también son considerados señales. Al curar a los enfermos, resucitar a los muertos y multiplicar los panes y los peces, Jesús no solo demostraba su poder, sino que revelaba la naturaleza del reino de Dios, un reino de sanidad, abundancia y vida eterna. Cada milagro que realizó fue una señal de que el reino de Dios estaba entre ellos y que Él era el Hijo de Dios con poder sobre la vida, la muerte y la naturaleza. La cruz, el instrumento de la crucifixión de Jesús, se ha convertido en la señal más reconocible del cristianismo. Aunque en su tiempo fue un símbolo de muerte y castigo, para los cristianos la cruz es la señal de la redención, el lugar donde Jesús sacrificó su vida para salvar a la humanidad. La resurrección de Jesús al tercer día fue la señal culminante de que el pecado y la muerte habían sido vencidos. A través de la cruz y la tumba vacía, los cristianos ven la señal de la vida eterna.